Estela Caloni, investigadora especializada en América Latina, en estrategias de dominación, en injerencia, una referente del periodismo y particularmente para América Latina. ¿Nos podés clarificar un poquito qué está pasando ahora otra vez en Cuba? En Cuba, en este momento, el presidente cubano y los grupos que trabajan con el tema de la guerra cibernética y todas estas cosas, empezaron a hacer un análisis también clave de cómo era, de cómo se había dado esta situación, cómo se había desarrollado esta situación en que aparecen en primer término en una manifestación que no fueron muy grandes, tanto es así que han tenido que recurrir a imponer fotos que no eran como la de la Nación acá, que no correspondían a las manifestaciones de Cuba, y las fotos que han salido mayoritariamente no correspondían a estas manifestaciones, porque eran manifestaciones que te indican que es una minoría, igual lo que hay en Cuba, que no es como decían el pueblo cubano sale a las calles. Tanto es así que el presidente Díaz-Canel se presentó ahí en San Antonio de los Baños, donde había comenzado esta protesta, que tenía como algo que la distinguía particularmente de otras, es una cantidad de banderas de Estados Unidos que tenían los manifestantes y que pedían por el tema de vacunas, otras cosas, no estaban pidiendo, diríamos, ¿no? Que por el hambre, por todas estas cosas que podrían haber salido, porque como dice el presidente, estamos en una situación muy difícil, porque al bloqueo que ya de por sí han pedido todos los países del mundo, mayoritariamente sobre Estados Unidos e Israel, que son los únicos que se mantienen, pero recientemente en la reunión de Naciones Unidas, creen ellos que esta contundencia con que se pidió el levantamiento del bloqueo en Naciones Unidas, que fue muy fuerte en esta ocasión, entonces que ellos tomaron la determinación de avanzar en otros planes que estaban, según lo que salía de la última Asamblea de Naciones Unidas, ellos iban a seguir con un plan o con el otro. Y en este plan tomaron un avance de ese movimiento San Isidro que había surgido, de intelectuales, qué sé yo, que en realidad también el gobierno abrió las puertas de la Casa de las Américas, hubo una reunión, muchísimos de los que estaban no tenían nada que ver, que no eran intelectuales, no eran nada, parecían como intelectuales o periodistas registrados que no existían. Entonces todo esto estaba dentro de un plan que ahora descubrieron que de muchos lugares, de un lugar preciso, entre esos una Fundación Libertad de Argentina, que es la que está en Rosario y que hemos denunciado tantas veces, un personaje que se llama Alfredo o Alberto Tonetti, había Agustín Tonetti, Antonetti. Antonetti, Sí. que había mandado una cantidad de comunicaciones como si fueran 10.000 cuentas que estuvieran funcionando a la vez, un tipo de troll, no sé cómo podría llamarse en este tema de lo digital. También habían hecho lo mismo otros en distintos lugares, por ejemplo en España que se había multiplicado de tal manera la cantidad de cuentas que inclusive habían recurrido a muchos artistas y personas que no habían firmado, que no tenían nada que ver con esas cuentas, con lo cual lo central del ataque estuvo en las redes. Ahora, Se llegó a la Estela, conclusión que la central del ataque estuvo en las redes y que, bueno, ellos tienen todo el registro del dinero que entró de Estados Unidos, pero también de repente hay una sensación de relación con todo lo que en este momento está pasando en el Caribe y en Centroamérica. Esto no se puede, porque vos fijate las conexiones terribles, lo de Haití, que no tiene mucha explicación, que ahora se ha confirmado que había mercenarios colombianos, había alguna gente de la DEA de Estados Unidos
y que la misma compañía que cometió el magnicidio en Haití, la misma empresa de tipo de contratos de mercenarios que está instalada en Miami, es la misma que había pagado, como investigó Venezuela, cuando aquella vez que aparecieron esos, en un intento de magnicidio de Maduro, que estaba en un acto, en un discurso, y vinieron unos, que se usaron estos que están funcionando para cuidados de las calles y qué sé yo, yo le digo los pequeños Los helicópteros, drones. los drones. No me salían las palabras porque he estado hoy hablando tantas veces que ya no me salen ni las palabras. Mira, le mandaron drones, utilizaron drones que si hubieran caído en ese momento en el lugar exacto, cayó uno un poco antes, hubieran hecho hubiera sido una matanza de todos los que estaban en el acto. Esto enseguida se concentró toda la manifestación y se encontraron y después empezaron a revisar y cuando ahora en Haití, en la revisión que están haciendo de todo este grupo de gente que detuvieron, que son mercenarios colombianos, pues fíjate cómo se va uniendo todo el cuadro, son los mismos que habían atentado contra la misma empresa que había contratado no solo a los que atentaron contra el presidente, sino que estaba entre las empresas que también habían contratado a otros mercenarios para hacer uno de los tantos intentos de entrar desde Colombia a Venezuela. Entonces, esto pone también en tensión al Caribe, porque la esposa del presidente asesinado, que se la llevaron a Miami, a un hospital de Miami, había pedido la intervención de tropas norteamericanas en las últimas horas para parar la situación, parar la situación en Haití. Esto significaría que no podría desaprovechar la flota de Estados Unidos que anda dando vueltas por entre el Atlántico y el Pacífico alrededor del tema de Venezuela y del de Cuba, pone en tensión toda la región. Es, 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 como hay como una especie, pareciera que fuera un zarpazo más generalizado de Estados Unidos hacia el Caribe y Centroamérica, y sobre todo ahora con Perú y Venezuela agregado, y eso es lo que se están estudiando todos los especialistas en geopolítica y las acciones geopolíticas de los últimos días. Nosotros mismos acá hemos denunciado muchas veces, nosotros integramos ¿te acuerdas? Un grupo que era el Centro de Estudios, bueno, de Estrategias de Dominación, entre las que sacamos muchas notas sobre las fundaciones, pero quizás yo creo que falta algo en la dirigencia en América Latina, que salvo en países que están en una situación directa, de ataque directo, ya sea militar, mediático, de todo tipo, no se escuchó, porque también se sabía que en este periodo histórico, en estos años 2000, también tenían proyectado infiltrar todas las estructuras judiciales de América Latina y darle mucho más importancia a las fuerzas de seguridad, por lo cual instalaron esa escuela de policía y judicial en El Salvador, que es como un pequeño comando sur entrenando a policías, empleados judiciales y futuros jueces que pueden llegar a ser integrantes de la Corte Suprema de Justicia y todo esto. Con los medios se aseguraron el manejo del 98% de la desinformación que transcurre en América Latina y creando lo que ahora le estamos llamando la red de propaganda, que integran todas estas cadenas de medios encadenados, sincronizados, como le dicen ahora, que están funcionando tanto en América Latina como en Europa. La misma información sale de inmediatamente en toda esa red y se ha transformado en lo que el propio Goebbels llamaba la red de propaganda. La red de propaganda en este periodo histórico
abarca a todo ese grupo de medios que están manejados desde fuera del país, más aún desde el Pentágono de Estados Unidos, porque la información ahora, la desinformación, diríamos, que se presenta como información, está siendo utilizada como un arma de guerra, sin la cual, y como lo dijo Julian Assange en una de sus presentaciones, todas las últimas guerras que ha declarado Estados Unidos en el mundo, decía algo así como un número, 50 guerras, invasiones y golpes de Estado, están precedidas por la campaña de prensa. Y yo creo que las dirigencias políticas tienen que rápidamente asumir todo lo que es el proyecto de este periodo histórico que está confesado públicamente, que es de recolonizar América Latina, porque con la aparición de grandes potencias ahora que el mundo está en otro tipo de equilibrio, casi parecido al que se armó durante la Guerra Fría, ahora estamos en una situación similar y América Latina, con todas sus riquezas y sus recursos y la cercanía que tiene con Estados Unidos, que les resulta mucho más barato llevarse aquí petróleo que traerlo desde tan lejos. Y, entonces, por eso hemos tenido esta situación y estamos teniendo esta situación donde Colombia se ha transformado en una especie de sede donde irradian hasta los paramilitares, salen para atacar un país o para atacar al otro, de esas 8 bases militares, casi 9 que tiene Colombia. Entonces, creo que tenemos que ubicarnos bien y que tenemos que darle un lugar muy importante a la política internacional, de lo que aquí no hay ninguna información. Ninguna información. Aquí la política, lo poco que sale de política internacional, salvo raras excepciones, es la desinformación absoluta. Es exactamente lo que sale, lo que más se conoce es la red de propaganda de un imperio en decadencia, al que hay que llamarle imperio porque eso es lo que se llama cuando vos querés gobernar por la fuerza y no por la razón. Esto es así. Ocupar países por la fuerza y no no hay nada que argumente que hay que invadir un país o ocupar un país en este siglo XXI. Tenemos un montón de otras formas de empezar otra etapa de la humanidad. Y esa etapa de la humanidad se llama, cuando se dice libertad verdaderamente, cuando se dice democracia, verdaderas democracias, donde vos tengas derecho a negociar con quien te da la gana y con quien menos que no haya saqueo. Hay relaciones comerciales que son muy buenas, establecerlas con todos los países, con el que quieras, pero siempre que tus recursos queden en tus manos. No como decía Evo Morales, que él descubrió cuando subió a la presidencia que el petróleo era boliviano hasta la boca de pozo. Una vez que salía ya dejaba de ser boliviano. Y los resultados de eso era que entraba un 18%, el 80% se iba para afuera todo. Entonces, bueno, si vamos a querer un siglo XXI con más altas tecnologías y la capacidad de conocer tantas cosas, y vamos a estar manejándonos con los elementos del siglo XIX, yo creo que la historia nos está diciendo algo, ¿no? Muy bien, Estela Caloni, investigadora referente para muchos de nosotros de lo que es el periodismo en América Latina. Gracias por estos minutos con Agenda Sur. Gracias a ustedes también. Gracias a ustedes. Un abrazo y gracias por existir como Agenda Sur, que está muy buena, te voy a decir, tengo que decírtelo porque está muy buena. Y tienen buena información internacional también.